Hola, soy Sofía. Lo que estoy a punto de narrar sucedió cuando era muy joven e impulsiva. En ocasiones, no podemos contener el fuego del deseo en nuestro interior y actuamos sin considerar las repercusiones. Estoy convencida de que te ha pasado esto alguna vez y que esta historia te va a encantar. Por lo tanto, visualiza el video hasta su conclusión y déjame un comentario y un me gusta para corroborar que te agradó y continuar subiendo más contenido como este. Una tarde de verano calurosa fue el momento en que todo empezó, un día en el que parecía que el sol estaba decidido a derretir todo lo que encontraba. Los rayos de luz se colaban por las cortinas desde la ventana, proyectando sobre el suelo de mi cuarto patrones luminosos. El aire acondicionado de la vivienda había dejado de funcionar hacía un par de días, y el calor húmedo se adhirió a mi piel como una segunda capa, lo que provocaba que cada respiración resultara pesada y sofocante. Era una de esas tardes en las que cualquier movimiento se convertía en un gran esfuerzo, y yo, sumida en el sopor del sitio, trataba de enfocarme en un libro de anatomía para la universidad que me había tomado mucho tiempo y esfuerzo conseguir, pero que en ese momento lucía más como un ladrillo que como un recurso pedagógico. Las palabras de la página se volvían borrosas para mí. Eran simplemente letras inconexas que se movían de un lado a otro mientras mi mente divagaba. Mi cuarto, que solía ser un lugar privado y cómodo, se sentía más como una prisión debido a la sofocante humedad del verano. Traté de concentrarme en la tarea, pero el ruido del ventilador se había convertido en un murmullo ensordecedor que solo aumentaba mi frustración. Fue en ese momento, cuando estaba peleando para concentrarme, que me desconcentró por completo un ruido proveniente de la habitación de James. No era el ruido de música o videojuegos, que es lo usual. Esos ecos determinaban el ritmo de sus tareas diarias. No, en esta ocasión era algo más privado, una melodía que me llegó como un susurro y provocó que mi piel se erizara. Un suspiro entrecortado, un gemido ahogado que se elevaba en el aire y que podía cruzar las paredes del pasillo e introducirse en mis pensamientos. La incomodidad que experimentaba empezó a alimentar su curiosidad. Era un sonido que reflejaba vulnerabilidad, situaciones privadas y vivencias que no estaban destinadas a ser oídas ni compartidas. Me senté en la cama mientras mi mente luchaba entre la incomodidad y la curiosidad. ¿Qué estaba ocurriendo en la habitación de James? Era mi hermano menor y jamás había presenciado nada que me hiciera pensar así. Siempre había existido un aura de inocencia en su vida privada, detrás de la cual no era capaz de concebir una realidad más compleja o profunda. No obstante, en ese instante, el gemido sonaba con una cercanía que dejaba al descubierto esa superficie y mostraba un lado de su vida que nunca había tenido en cuenta. Decidí quedarme quieta, como si esa decisión pudiera protegerme de la revelación que se aproximaba, atrapada entre la incomodidad y la curiosidad. Sería conveniente que lo vieras. Tendría que irme más cerca y golpear la puerta interrumpiendo así el ambiente denso de su cuarto. Un torbellino de emociones giraba en mi interior, combinando el asombro con la especulación acerca de lo que podría estar sucediendo a solo unos metros. La intriga competía con el estigma del pudor y gradualmente me había atraído hacia lo desconocido, como un imán irresistible. El sonido seguía rodeado de un aire de misterio y secreto que parecía envolver toda la casa. Cada sonido me recordaba que existía un mundo fuera de lo que conocía, un mundo capaz de ser increíble y aterrador al mismo tiempo. De esta manera, cuando el gemido se volvió más entrecortado y profundo, experimenté que la tarde de verano empezaba a ser una puerta entre mi vida diaria y un nuevo sendero hacia hallazgos que nunca antes había previsto. La vida en casa estaba por cambiar de una manera que no podía predecir, llevándome a un sitio donde las fronteras de la privacidad, la intimidad y la familia ya no serían tan evidentes. Como si un insecto venenoso me picara, la curiosidad se apoderó de mí, una necesidad abrumadora de saber más que se arraigó en mi pecho y aumentaba con cada segundo. Era una mezcla perturbadora de miedo y deseo, como si un instinto primario
se hubiera despertado en mí, motivándome a encontrar respuestas a las cuestiones que nunca me atreví a plantear. Era un anhelo casi irrefrenable, y cada latido de mi corazón sonaba en mis oídos, presionándome a que me moviera. Me acerqué sigilosamente a su puerta, que estaba entreabierta y dejaba un resquicio al misterio que me llamaba con fuerza, con el corazón latiendo intensamente y un nudo de ansiedad apretándome el estómago. El corredor se iluminaba con la luz que entraba desde el interior, proyectando sombras que danzaban sobre las paredes, y mientras me acercaba, logré oír el murmullo de la vida que transcurría detrás de esa puerta. Me costaba respirar y la adrenalina que circulaba por mis venas parecía desvanecer el mundo que me rodeaba. Lo que allí presencié me dejó paralizada, como si el tiempo se hubiese detenido por completo y me hubiera envuelto un frío gélido. James se encontraba tumbado en su cama, casi tapado por la manta, aunque su torso estaba sin cubrir. La escena era tan inesperada que mi mente necesitó tiempo para procesar lo que estaban viendo mis ojos. Su expresión era un reflejo de concentración, de intimidad, de algo que no debía haber presenciado. En la habitación, bajo la luz tenue que iluminaba el entorno, los músculos de su abdomen se delineaban. Un montón de retratos del álbum familiar se hallaban esparcidos por encima de la cama. No obstante, lo que verdaderamente me impresionó fue su mano, que se desplazaba lentamente por debajo de la manta con un movimiento imposible de pasar por alto. Fue un acto tan íntimo y visceral que me sentí como una intrusa en un instante, que no era mío. La incomodidad de al principio se combinó con una fascinación morbosa y muy intensa, como un fuego que se encendía y empezaba a devorarme. En ese momento, nuestros ojos se cruzaron por un instante, y el aire entre nosotros se tornó espeso. La conexión fue inmediata y explosiva, como si el universo se hubiera paralizado en ese momento, y su expresión era una combinación de sorpresa y entendimiento. Noté que había cruzado una línea no visible entre la curiosidad y algo más profundo, algo que me retaba a examinar lo intrincado de nuestros deseos y la cercanía que se estaba formando entre nosotros por medio de esa revelación. La voluntad de irme se oponía al deseo innegable de quedarme, de indagar acerca del significado de aquel hallazgo, mientras el mundo exterior se desvanecía y solo quedábamos nosotros dos, él y yo, prisioneros en un instante que difuminaba las fronteras de lo que estaba bien y lo que no. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos, combatiendo con la lógica, la temperatura de su cuerpo y el enigma de su comportamiento me cautivaban en una compleja red de sentimientos. Y comprendí que todo se había transformado en un instante. James, pude balbucear, mi voz era apenas un susurro, un esfuerzo fallido por mantenerme sereno, mientras la realidad se mostraba de una forma que nunca había esperado. Sus ojos se ensancharon, rebosantes de horror y vergüenza, como si me hubiera descubierto en el momento de un secreto oscuro que debía seguir oculto. No, Sofía, no era lo que parece. Trata de ocultarse, pero no se puede ocultar la desesperación que había en su voz y que a pesar de su esfuerzo por desviar la atención, ya era muy tarde. No era posible que pasara por alto lo que acababa de ver. Aquella imagen había quedado marcada a fuego en mi memoria. La foto, llena de significados y sentimientos que corrían el riesgo de desbordarse, cayó al suelo entre nosotros como una bomba sin estallar. En ese momento, el mundo que conocía se desintegró en 1000 fragmentos y, abrumado por una combinación de incredulidad y miedo, me volví y corrí a mi cuarto para tratar de huir del torbellino de ideas y sentimientos que se agolpaban en mi mente. Encerré la puerta con tanta fuerza que se oyó en toda la casa. Un golpe que sonó como un tambor, señalando el comienzo de una lucha interna. Me desplomé en la cama con la respiración entrecortada, sintiendo que me faltaba el aire. Las imágenes estaban grabadas a fuego en mi mente, sus músculos tensos y bien definidos, su boca entreabierta en un gesto de asombro, la manera en que sus dedos se agarraban de mi imagen, como si todo lo que había alrededor de él hubiese dejado de existir. Era un retrato de vulnerabilidad que exhibía su cuerpo
y su alma frente a mí. Y entonces, lo más terrible de todo, en ese aspecto de mí que se emocionó con la escena, en mi interior crepitaba un fuego desconocido, una chispa de deseo que surgía del fondo de una parte de mí misma que había mantenido oculta y que dudaba en admitir. La mezcla de excitación y vergüenza se entrelazaba, generando una tensión que era casi inaguantable y me hacía erizar la piel. Era como si mi cuerpo entero suplicara más, incluso mientras mi mente trataba de hallar motivos racionales para escapar, para cerrar con fuerza esa puerta como había hecho en un esfuerzo por recuperar mi espacio. Mientras mis emociones se enfrentaban, la confusión me invadió. Estaba rompiendo las normas de lo que se suponía que debía ser la relación entre hermanos. No obstante, no podía pasar por alto la llama del deseo que había encendido. La pasión oculta tras la cortina de lo prohibido empezaba a dominar, y pese a que sabía que tenía que sentir vergüenza, había algo cautivador en la atracción hacia él. Con los ojos apretados, intenté entender lo que había pasado y lo que eso significaba para nosotros. El cóctel de emociones se volvió una tormenta en mi interior, y comprendí que este hallazgo cambiaría el rumbo de nuestras vidas de formas que jamás hubiéramos podido prever. Los días posteriores se convirtieron en un infierno de silencio, pesados y miradas furtivas que parecían incrementar la tensión entre nosotros. La atmósfera de la casa se tornó pesada, cada esquina saturada de un aire incómodo que nunca había sentido antes. James se esforzaba por no encontrarse conmigo. Cuando nos cruzábamos, sus ojos, antes tan llenos de admiración fraternal, ahora relucían con un brillo más siniestro y peligroso, como si el rayo que había caído en la habitación ese día hubiera encendido un fuego que no sabíamos cómo extinguir. La relación que habíamos compartido desde la infancia se había convertido en un campo minado. Cualquier paso en falso podía desencadenar una explosión emocional a la que ninguno de los dos estaba preparado para hacer frente en las conversaciones, y las risas familiares que antes nos unían se transformaron en ecos vacíos, y yo batallaba para mantener mi mente ocupada a fin de impedir que mis pensamientos vagaran hacia esos momentos inesperados e íntimos de descubrimiento. Cuando nuestros padres se fueron a dormir una noche, la casa callada se convirtió en un refugio para mis pensamientos turbulentos y la ansiedad que me devoraba. Opté por salir a caminar por el pasillo para respirar un poco de aire fresco. Phew. Entonces, cuando descubrí una nota bajo mi puerta, me detuve. Mi corazón se aceleraba cuando me agaché para recogerla, sintiendo como la anticipación crecía en mi pecho. Desdoblé la nota con manos temblorosas y las letras me quemaron los dedos. Cada una ardía con un calor tan intenso que me hizo sentir viva y aterrorizada a la vez. Lo siento. No puedo dejar de pensar en Tian Jayen. Esa confesión cortante reverberó en mi mente como un eco, resonando en cada rincón de mi ser. La veracidad de sus palabras me atravesó, y por un instante deseé desaparecer en la oscuridad, deslumbrada por el potencial de lo que expresaban. Debí romperla, debí confrontarlo, exigirle que se explicara, enfrentarlo en una tormenta silenciosa entre nosotros. No obstante, en vez de hacer lo que pensaba que era correcto, la escondí debajo de mi almohada, como si esconderla significara una manera de conservar el momento en que todo se transformó. La nota se volvió un secreto, una hoja de papel impregnada de emoción que albergaba el anhelo prohibido de un hermano que no podía hacer oídos sordos. Con el paso de los días, la nota se convirtió en un símbolo de toda la confusión y el deseo reprimido que había crecido entre nosotros. Era consciente de que no podía seguir de esta manera, pues estaba hundiendo en este torbellino de sentimientos prohibidos. Y el enfrentamiento con James era cada vez más inevitable. Sin embargo, el temor a lo desconocido y a lo que podría desencadenar ese enfrentamiento me mantuvo en una condición de parálisis emocional. La vida prosiguió como si nada hubiese sucedido, pero yo sabía que todo estaba a punto de estallar. La nota oculta bajo mi almohada reverberaba con las confesiones no expresadas, en calma y ansiosa, aguardando el instante en que por fin me atrevería a enfrentar la realidad que se había vuelto nuestra nueva normalidad. Finalmente conversamos en una noche de tormenta eléctrica.
cuando el cielo se oscureció y el aire se volvió tenso. Los truenos resonaban a través de la casa con una fuerza casi apocalíptica, retumbando como advertencias divinas. En medio de ese desorden natural, mis miedos y anhelos se entrelazaban y me motivaban a buscarlo. Por lo tanto, sin saber que este sería el momento que cambiaría nuestros destinos, entré a su habitación con el corazón latiendo desbocado. Cuando cerré la puerta a mis espaldas, el trueno se volvió un ruido de fondo y sentí un escalofrío a lo largo de mi espalda. La habitación estaba a oscuras, únicamente alumbrada por los relámpagos que aparecían de forma breve pero impactante. Era un refugio que en el pasado había sido un sitio de complicidad y risas, pero que ahora parecía estar cargado de una intimidad desconocida. Tomé asiento en el borde de su cama, y a medida que nuestras miradas se entrelazaban, percibía cómo la tensión en el ambiente aumentaba. «Esto está mal», murmuré, a pesar de que ya estaba sentada ahí, atrapada entre el miedo y el deseo. Era obvio que lo que decía era contradictorio. Estaba consciente de que había cruzado una línea, y eso me aterraba. Pero la realidad que se había presentado entre nosotros era mucho más importante que mi voz temblorosa. «Lo sé», replicó James mientras sus ojos recorrían mi cuerpo cubierto por una camiseta excesivamente corta. Un roce visual que encendió una chispa dentro de mí. Su mirada tenía un fuego, una combinación de deseo perturbador y frustración que resonaba con lo que él también sentía. Sin embargo, no puedo detenerme. Sus palabras eran un grito que resonaba en mi cabeza, una confesión. La tormenta bramaba afuera, como si el mundo estuviera a las puertas del colapso. Mientras el trueno resonaba por las paredes, se creó entre nosotros una corriente eléctrica. En ese instante, su mano tocó la mía, su piel estaba caliente, casi en llamas, lo cual generó un lazo físico que me hizo vibrar. Lo que teníamos era algo más potente, casi elemental. La normalidad se había desvanecido. Protesté débilmente, aunque mi voz no tenía convicción. Era un susurro que ya sabía que no podía mantener. «Somos hermanos». Lo cierto era que, a pesar de que mis palabras intentaban resistirse, mi cuerpo se movía hacia él, traicionando mis temores más profundos. «Eso solo lo hace más intenso», susurró contra mis labios, un aliento que parecía aplastarme, borrando la frontera entre lo correcto y lo que verdaderamente quería. Él acortó la distancia entre nosotros antes de que tuviera oportunidad de protestar. Otra vez, cuando se unieron sus labios con los míos, el tiempo pareció detenerse. Fue un contacto explosivo, una combinación de sentimientos reprimidos que se liberaron como un torrente sin control. El viento seguía rugiendo afuera, pero ya no era capaz de oírlo. Todo lo que había en ese instante era aquel beso, una combinación de deseo y urgencia que atravesaba cada fibra de mi ser y me conducía a un sitio donde el miedo no existía, sino únicamente un mundo nuevo que se desplegaba frente a mí. El impacto de los relámpagos iluminaba nuestras sombras entrelazadas, señalando el paso hacia un futuro incierto pero ineludible. Lo que vino después fue un torbellino de manos que exploraban y susurros ahogados, una vorágine de sensaciones que excedía los límites de lo que alguna vez creí posible. En la habitación, los destellos de luz de la tormenta producían sombras que danzaban y acentuaban el enigma de lo prohibido. Sus labios, cuya sabor era de culpa y menta, recorrían cada parte de mi piel con una urgencia voraz. Sus dedos dibujaban senderos prohibidos, generando una sinfonía callada de exploración que avivaba un fuego en mí. «Nunca nadie podrá saberlo», jadeé. Mi voz era apenas un murmullo mientras su boca hallaba abrigo en mi cuello, dejando tras de sí una estela de escalofríos que hacían que mi corazón latiera desbocado. La sensación de su aliento caliente contrastaba con el frío toque del miedo que me invadía. Pero la necesidad era más intensa y lo que experimentaba hacía que todo lo demás se esfumara. «Nunca», prometió, y su voz era un eco grave que me atravesaba mientras deslizaba suavemente mis bragas por mis muslos. El movimiento era liberador y aterrador a la vez, un gesto que simbolizaba nuestra entrega al deseo que nunca habíamos planeado, pero que ahora parecía ineludible.
Este es nuestro secreto. Las palabras se posaron entre nosotros como un pacto tácito, una promesa de que lo que sucedía en esta habitación permanecería entre nosotros, alejado del mundo exterior. Las gotas de lluvia repiqueteando contra el cristal nos sirvieron de telón de fondo ideal para nuestro desenfreno, ahogando nuestros gemidos. Cada ruido del clima se fusionaba con nuestros suspiros, generando una melodía de privacidad que nos cubría y nos resguardaba de cualquier posible interrupción. Cuando cruzamos una línea que nunca debimos haber tocado, me sentí atrapada entre la culpa y el gozo. Cada una de las acciones de nuestros cuerpos es un reto a lo que pensaba que Eric. Los dedos de James eran una combinación de urgencia y ternura, indagando cada centímetro de mi piel, como si cada Rose pudiera hacer desaparecer por completo la realidad, sin poder evitar la urgencia de abrazarlos y experimentar cada opuso de su corazón, resonando en mi propio pecho. Me dejé llevar por esa intensa sensación. La frontera entre lo bueno y lo malo se desdibujaba con cada segundo. Un plano tabú que nos mantenía en el lugar donde la culpa y el deseo se entrelazaban, en un torbellino de placer. A medida que el mundo exterior se alejaba, nuestra conexión se intensificaba. Cada roce y cada susurro nos recordaban lo prohibido. En esa noche, con el murmullo de la lluvia de fondo, nos deshicimos de las convenciones y nos aventuramos a una parte de nuestra relación que ponía en entredicho las normas, sumergiéndonos entre las sombras de lo que éramos y lo que verdaderamente anhelábamos ser. El día siguiente nos topamos en la cocina, como si nada hubiera sucedido, como si la tormenta de sentimientos que había atravesado la noche pasada solo hubiese sido un producto de nuestra fantasía. Nuestros padres hacían chistes despreocupadamente acerca del clima, sus carcajadas sonando como ecos familiares en el aire mientras servían el desayuno, sin darse cuenta de la tensión que existía entre nosotros, tan evidente que se podía cortar con un cuchillo. ¿Durmieron bien?, preguntó mamá inocentemente, con un tono despreocupado y ligero, sin saber nada de la tormenta emocional que había vivido James y yo. Era como si sus labios emitieran palabras en un idioma que y durante un instante anhelé que pudiera leer la lucha interna que me mantenía nervioso en los ojos. Por un corto instante, los ojos de James se encontraron con los míos, un microsegundo que parecía encapsular entre nosotros un océano de secretos compartidos. Esa mirada contenía el peso de una noche entera de indulgencia, de promesas murmuradas, entre susurros y caricias, y un entendimiento tácito de que, a pesar de nuestros intentos por mantenernos normales, lo que habíamos experimentado había cambiado nuestro vínculo para siempre. «¿Como bebés?», respondió él, con su voz inalterable. Sin embargo, la chispa en su mirada decía todo lo contrario. Cuando me pasaba la mantequilla, su mano tocó la mía, un contacto breve pero electrizante que solo yo percibí. Rose, delicado, una remembranza de la intimidad que compartimos, y mi piel se erizó, recordando lo sucedido la noche anterior, como un eco que rehusaba desvanecerse. Así es como empezamos nuestra vida doble, siendo hermanos ejemplares durante el día, con sonrisas y miradas inocentes, y amantes en la penumbra, donde las fronteras se desdibujaban y nuestras intenciones auténticas podían ser exploradas sin restricciones. Cada broma y risa de nuestros padres nos recordaba la línea que traspasábamos, así como la complejidad de nuestra nueva realidad. Durante el día éramos la imagen perfecta de la familia, pero en las sombras se manifestaba audazmente la realidad entrelazada con hilos de pecado y deseo. Mientras el desayuno continuaba, un nudo de ansiedad y excitación se iba formando en mi estómago. Cada gesto de James me parecía una danza secreta que solo él y yo entendíamos. El modo en que se inclinaba hacia mí para susurrar algo gracioso durante la conversación de mis padres, o cómo su mirada se deslizaba en mi dirección cuando creía que no estaba prestando atención, era suficiente para que mi corazón se acelerara, llevándome otra vez a la noche de revelación. La cocina, un lugar de reflexión y cotidianidad, se estaba convirtiendo, poco a poco, en un santuario secreto donde los ecos de nuestra nueva relación
aguardaban ser descubiertos. Era consciente de que cada día supondría un nuevo reto, pero también una emoción vibrante que me hacía sentir viva, desbordante en un mundo que ahora se sentía repleto de oportunidades. Aunque sonreía y fingía que nada había sucedido, una parte de mí era consciente de que el peligro al que estábamos expuestos hacía que cada instante juntos fuera aún más electrizante, y que la calle empedrada de lo prohibido era el verdadero inicio de nuestra historia. Deseo que hayas gozado leyendo esta historia. En ocasiones, en la vida no podemos contener la pasión y nos dejamos arrastrar por ese fuego que arde dentro de nosotros. ¿Has experimentado alguna vez ese fuego? ¿Conseguiste detenerlo? Déjamelo en los comentarios y colabora conmigo para alcanzar la meta de llegar a los 2000 suscriptores. Por lo tanto, si todavía no estás suscrito, te ruego que lo hagas. Pronto regresaremos con más contenido que seguramente te encantará.